Se plantea hallar las sombras propias arrojadas del conjunto indicado en la figura en sistema diédrico. Como se puede apreciar, tenemos aquí las proyecciones diédricas de un cono y aquí de una especie de pared o muro que tiene esta altura, que está separada a una cierta distancia del vertical de proyección y que tiene este espesor. Entonces, lo que vamos a hacer es primero hallar las sombras propias arrojadas del cono. Para ello, como se recordará, por el vértice del cono trazaremos una paralela a la dirección de la luz y hallaremos la intersección de esa recta con el plano horizontal de proyección. Para ello, en realidad lo que hacemos es hallar la traza horizontal de esta recta que hemos trazado por el vértice del cono. Este punto sería la traza horizontal y desde ese punto haríamos las tangentes a la base del cono para tener lo que serían los puntos, que serían este de tangencia y este otro, de los que parten las generatrices de sombra propia del cono. Uniríamos el vértice del cono con esos dos puntos y ahí tendremos las generatrices de sombra propia. Si la luz viene desde la izquierda, en esta dirección, toda esta parte estará en sombra y esta parte estará en luz. Para tener esa parte correspondiente en el alzado, en proyección vertical, no hay más que desde este punto y desde este referir perpendicularmente sobre la línea de tierra para tener ahí las dos generatrices de contorno exterior, contorno aparente, perdón, las dos generatrices de separación de la parte de luz de la sombra, en este caso. Una vez hecho eso, vamos a hallar, suponiendo que no estuviera la pared esta vertical, este muro, vamos a hallar la sombra del cono sobre el vertical. Para ello, donde esta línea corta aquí, referiríamos verticalmente sobre la proyección vertical de ese rayo y tendríamos aquí este punto. Este punto vemos que es la sombra del vértice sobre el vertical. Claro, esta línea es sombra de esta generatriz sobre el horizontal y choca en este punto con la línea de tierra, es decir, aquí es donde se produce una transición o un cambio de la línea esta que viene por el suelo, por el horizontal, y que ahora ascenderá por el vertical. Por tanto, uniríamos este punto con este y este punto con este. Y esto, suponiendo que no estuviera ese muro, sería la sombra del cono sobre el vertical. Tendría una parte de sombra sobre el horizontal y otra parte sobre el vertical. Bien, también podemos ver que digamos que este rayo de luz que pasa por el vértice del cono choca con esta cara delantera del muro, con esta pared delantera en este punto. Y ahora por este punto referiremos verticalmente sobre el rayo de luz trazado por el vértice del cono y tendríamos aquí que este punto sería la sombra del vértice del cono sobre esta pared. Bien, una vez hecho eso, este punto lo podemos referir aquí a la línea de tierra, puesto que esto es la sombra. Claro, esta sombra que viene por aquí por el suelo no llega a chocar al vertical, choca antes con este plano vertical que tenemos aquí delantero del muro del que estamos hablando. Luego este punto lo referiremos aquí y lo uniremos con este. Y de esa manera tendremos aquí la sombra, este punto referido a la línea de tierra lo tenemos aquí, y uniendo con este tendremos que esta línea sería la sombra de esta generatriz, cuya proyección vertical es esta, sobre esta pared delantera del muro. De modo que realmente solamente existirá hasta aquí este tramo, puesto que el muro termina en este punto. Bien, de modo que tenemos ya esa parte hecha. Eso sería la parte del muro. Bien, la sombra de esta generatriz sobre esta pared vertical. Claro, lógicamente este punto, esto es el ascenso de la sombra sobre la pared vertical, este punto se encuentra en esta línea en proyección horizontal, es decir, que está en este plano horizontal. Luego nosotros podríamos ese punto referirlo aquí. Y lógicamente, como toda la generatriz esta de sombra propia no está arrojando sombra en todo el conjunto, vemos que aquí tenemos una parte de sombra al llegar aquí. Ahora, esta sombra llega a la pared vertical y asciende. Con lo cual, aquí en proyección horizontal, digamos que este segmento, que es la sombra de parte de la generatriz sobre el muro, en proyección horizontal esa sombra la tendremos aquí. Y ahora, desde este punto que es este, habrá parte de la sombra de esta generatriz que arrojará sombra sobre el plano superior horizontal. Como es sombra de una línea sobre dos planos paralelos, es decir, sobre el horizontal de proyección y sobre este horizontal, esas sombras son paralelas. Luego no habría más que por este punto, que en proyección horizontal es este, trazar una paralela a esta recta. Y ahí tendremos parte de la sombra es esta línea que hacemos aquí, que sería este segmentito, que es sombra de parte de esta generatriz sobre el plano de arriba. Y ahí tendríamos ese otro elemento. Si quisiéramos aquí, nosotros podríamos saber si este punto lo desproyectamos en la dirección de la luz, nos va a dar un punto aquí,
y aquí otro punto también nos dará desproyectando, y ahí tendríamos un segmento de la generatriz de sombra propia, que es el que arroja sombra según este segmento aquí en la cara superior, esta horizontal. Bien, una vez hecho eso, vamos a continuar con el proceso. Y ahora vamos a hallar la sombra del muro sobre el horizontal y el vertical. Para ello, pues trazamos por este punto, cuya proyección es esta, una paralela a la dirección de la luz, y hallamos la traza vertical de esa recta. Esto será parte de la sombra sobre el horizontal y aquí ascenderá verticalmente sobre este punto. Haremos lo mismo con este punto, cuya proyección vertical es esa. Esta es la proyección vertical del rayo y esta es la proyección horizontal. Al llegar aquí, referiríamos y tendríamos aquí este punto. De modo que este punto es sombra de este y este punto es sombra de este, sobre el vertical. Como esta línea, cuya proyección vertical es esta línea es paralela al vertical de proyección, la sombra que esta línea arroja sobre el vertical de proyección va a ser una paralela a ella. Luego por este punto, que es sombra de este, haremos una paralela. Y esa paralela va a ser, digamos, la sombra de esta línea sobre la pared vertical, sobre el plano vertical de proyección. Aquí esto se nos interrumpirá porque nos lo va a tapar el propio muro, de modo que marcaremos aquí más fuerte este tramo y esto será un poquitín más flojo, puesto que esto va a ir discontinuo, como se puede imaginar. Bien, una vez hecho eso, podemos ver que este extremo arrojaría sombra aquí, o sea que toda esta línea, que es esta, arroja sombra, esta sería la sombra sobre el suelo. Lo que pasa es que esta sombra, obsérvese, que queda en el interior de la sombra del cono, o sea que esta sombra en realidad la usamos para obtener este punto, pero en realidad no se va a ver luego como contorno de la línea de sombras. Y aquí tendríamos ya pues este conjunto, que sería lo que nos va a marcar la sombra pedida del ejercicio planteado. De modo que toda esta zona sobre el horizontal estaría en sombra, todo esto estaría en sombra. Cuando hay una parte de sombra de un cuerpo en el interior de sombra de otro, esa parte no se considera, evidentemente. Entonces sería el contorno de la sombra, sería esto, esta parte de aquí, esto que viene hasta aquí, esto que es sombra de sí mismo, esto que viene por el horizontal, esto que sube sobre el vertical, esto que está dibujado en el vertical, esta línea que es sombra de esta sobre el vertical, y aquí podemos ver un detalle, que teníamos aquí este elemento, y entonces ¿eso qué significa? Pues que esto era la sombra de parte del cono, es decir, hay parte del cono que su sombra es absorbida por la pared, pero hay otra parte, que es la que queda por encima, que es la que, digamos, arrojaría sombras sobre la pared vertical, sobre el vertical de proyección. Y por tanto, aquí, si se quiere, pues vamos a dibujarlo en discontinuo, tendríamos este tramo, que estaría dibujado aquí. Vamos a marcar un poquitín más fuerte esas sombras, pues para que se vea eso que acabamos de hacer. Esto sería un piquito junto a esto, esto sería un tramo discontinuo de sombra, que es discontinuo porque nos está tapando el muro en el alzado, claro. Y esto es lo que sobresale de la sombra del cono sobre el vertical de proyección, sobre esta línea que es la sombra de la superior. O sea que esto se ve discontinuo porque, insisto, nos lo está tapando el muro en el alzado. Y por eso lo vemos en línea discontinua. Pero esta forma que tenemos aquí, esta forma, o sea, esto que sube, esto que viene por aquí, sube, pico, viene, baja. Esto estaría en sombra y sería la sombra de parte del cono, de la parte que queda por encima digamos, del muro, y parte del muro sobre el vertical. Y ese sería el conjunto de las sombras en este caso.